días. Sean bienvenidos a este seminario de investigación del Instituto Nacional de Medicina Genómica. El día de hoy nos acompaña la doctora María Elizabeth Tejero Barrera y la maestra en ciencias Leticia Sebastián Medina. La doctora Tejero cursó la licenciatura en Nutrición y Ciencias de los Alimentos y la maestría en Nutrición Humana en el Departamento de Nutrición de la Universidad Iberoamericana. Obtuvo el grado de doctora en Ciencias de la Nutrición por la Universidad de Texas en Austin y realizó una estancia postdoctoral en la Southwest Foundation for Biochemical Research en San Antonio, Texas. Desde 2009 colabora en la línea de investigación en nutrigenómica, englobando proyectos dirigidos a investigar la interacción entre el genoma y los compuestos presentes en los alimentos. Estas líneas han tenido contribuciones importantes, tales como el estudio de la interacción entre variantes genéticas y factores del estilo de vida que influyen en el desarrollo de enfermedades metabólicas. La doctora Tejero ha publicado 8 capítulos de libro y más de 70 artículos de investigación en revistas nacionales e internacionales, tales como Journal of Nutritional Biochemistry, Diabetes y European Journal of Nutrition. Así también es editora asociada de la revista Journal of Lifestyle Genomics y ha dirigido 31 tesis, que incluyen 3 de doctorado, 8 de maestría y 20 de licenciatura. Desde 2011 es profesora de posgrado en la UNAM y actualmente es investigadora en Ciencias Médicas adscrita al Laboratorio Nutrigenética y Nutrigenómica del INMEGEN y miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 3. Por su parte, la maestra en Ciencias, Leticia Sebastián Medina, cursó la licenciatura en Química Farmacéutico-Biológica en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo el grado de maestra en Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias de la UNAM. En el 2007 inició trabajando en las unidades de alta tecnología y colaborando en proyectos de genómica de poblaciones aquí en el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Ha publicado artículos de investigación en revistas nacionales e internacionales y 2 capítulos de libro. Actualmente es investigadora en Ciencias Médicas adscrita al Laboratorio de Nutrigenética y Nutrigenómica del INMEGEN, donde participa en los proyectos relacionados en este campo e imparte asesoría a los alumnos del laboratorio. Maestra Sebastián, doctora Tejero, sean bienvenidas. Buenos días a todos. El día de hoy vamos a presentar el proyecto Efecto de los polifenoles sobre la expresión de genes. Esta es una línea de investigación con la que hemos venido trabajando en el Laboratorio de Nutrigenética y Nutrigenómica del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Es de nuestro interés este tema, particularmente por su relación con las enfermedades cardiovasculares. Sabemos que en nuestro país las enfermedades del corazón son algunas de las principales causas de muerte, junto con las aquí mostradas, la diabetes mellitus tipo 2 y los tumores malignos. Este conjunto de enfermedades cardiovasculares pueden agruparse en estas 3 categorías, que son la hipertensión arterial, la cardiopatía coronaria y la insuficiencia cardíaca. Las enfermedades cardiovasculares tienen una serie de factores de riesgo bastante bien conocidas, como pueden ser el tabaquismo, alteraciones del metabolismo de lípidos, la presencia de obesidad y la diabetes mellitus, entre otras enfermedades. Por otra parte, también sabemos que el papel de la dieta es de gran importancia. Una dieta inadecuada es un factor de riesgo y que va a contener características como un exceso en el consumo de grasas saturadas o en el consumo de grasas trans, exceso de colesterol, de sodio, excesivo consumo de azúcares, particularmente azúcares simples, y otra característica de este tipo de dieta inadecuada va a ser el bajo consumo de vegetales. Por otra parte, vamos a encontrar que dentro de los factores protectores para las enfermedades cardiovasculares tenemos la práctica regular de actividad física, el limitar o evitar el consumo excesivo de alcohol y el de tabaco, desde luego. Y dentro de las características de la dieta correcta, pues vamos a encontrar que algunos de sus componentes se consideran protectores, pues precisamente porque su consumo se ha asociado a un menor riesgo del desarrollo de varias enfermedades crónicas, entre ellas aquellas que predisponen al desarrollo de las enfermedades cardiovasculares. Estos alimentos
que son en particular alimentos de origen vegetal, frutas y verduras, tienen entre varias características el ser ricos en su contenido de polifenoles. También dentro de esta dieta correcta o esta dieta recomendable vamos a encontrar el consumo de granos enteros, algunos granos también van a ser portadores de polifenoles, y algunas otras características o de otro tipo de nutrimentos, como son pues un consumo adecuado de distintos tipos de ácidos grasos insaturados, ¿no? Tanto mono como poliinsaturados. La disfunción endotelial juega un papel muy importante en el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares. Aquí podemos identificar el sitio, esta monocapa, ¿no? Que es característica del endotelio dentro del interior de lo que son las arterias y las venas, o sea, los vasos sanguíneos en general. Y es muy importante recordar que estas células endoteliales son altamente funcionales, tienen una actividad biológica muy compleja, secretan una amplia variedad de sustancias y tienen una interacción importante con la sangre que circula y también con las células, ¿no? que forman parte del tejido sanguíneo. Cuando estas células endoteliales se encuentran en reposo, es decir, no tienen ningún estímulo que altere su actividad, vamos a encontrar que estas células van a encontrarse en una condición no trombótica. Esto se asocia también a una presión arterial normal, y una característica también importante es que estas células en reposo van a ser antiadherentes para los leucocitos, es decir, no van a mostrar la predisposición a este proceso de adherencia, el cual es de mucha importancia para entender algunas de las alteraciones de las funciones endoteliales. Estas alteraciones pueden presentarse ante la presencia de algunos insultos, ¿sí? Algunos factores que pueden dar lugar a una activación del endotelio que eventualmente va a causar una disfunción de este, y dentro de los cambios que vamos a encontrar en la expresión génica y en la producción de distintas sustancias, va a ser el que este endotelio se vuelva adhesivo, ¿no? Y el que aumente esta capacidad de adherencia de plaquetas o de leucocitos. Esto también va acompañado de aumento de la presión arterial, y paralelamente también se va generando un proceso que conduce a un aumento de la rigidez de los vasos sanguíneos, y esto pues acompañado, por ejemplo, de algunas moléculas como puede ser la colágena. Esta rigidez arterial está explicada por pues dos procesos que podemos ver representados en este diagrama. La disfunción endotelial, ¿no? En la cual, por ejemplo, tenemos una disminución del óxido nítrico y aumento de la endotelina 1. Y también, hace un momento mencioné las modificaciones de lo que sería la matriz extracelular, ¿no? En la cual pues también hay alteraciones en la producción de las moléculas que integran a este conjunto de moléculas. Ahora, los factores que a su vez también influyen en que haya este tipo de cambios que conducen a la rigidez y a la disfuncionalidad del endotelio, pues pueden ser factores como el estrés oxidante, la inflamación, que es un factor importantísimo en la modificación de la producción de distintos tipos de mediadores que se producen en el endotelio, y la presencia de hipertensión, por ejemplo, y desde luego el estilo de vida y particularmente la alimentación, pues tendrán un papel importante. Ahora, un factor también que es importante tomar en cuenta en el desarrollo de este proceso es el del envejecimiento, ¿no? El cual por sí mismo va a facilitar, ¿no? A favorecer el que haya estos cambios en la función del endotelio, y que, como ya mencioné, pues es un evento de mucha importancia en cuanto a los cambios en la producción de distintos tipos de moléculas, entre ellas pues estas moléculas de adhesión, aquí representadas, ¿no? Conocidos como PCAM1, ICAM1 y la selectina E.
Y es importante recordar que pues este proceso es también de mucha importancia en el desarrollo de lo que es una lesión que conduce a la arteriosclerosis. Ahora bien, los polifenoles son sustancias presentes en los alimentos de origen vegetal. Son una amplia familia de moléculas que, como su nombre indica, se caracterizan pues, por la presencia de varios anillos fenólicos, y podemos ver en esta diapositiva alguna de sus clasificaciones. Podemos encontrar varias de ellas, y encontramos aquí a los ácidos fenólicos, el ácido elágico, los flavonoides, que son una familia bastante diversa, a la cual volveremos en un momento, los lignanos y los estilbenos, ¿no? Y posiblemente aquí podemos reconocer algunas sustancias, algunos otros polifenoles que debido a su relación con la dieta humana, pues han sido muy estudiados, como es el caso del resveratrol. Ahora, en el caso de algunos de los proyectos que hemos llevado a cabo en el laboratorio, nos hemos interesado particularmente en unos tipos de flavanoles, ¿sí? Que son estas moléculas aquí representadas, entre las cuales se encuentran las catequinas y sus derivados. Estas catequinas sabemos que pueden encontrarse en forma monomérica o en forma polimérica. Y por lo tanto, bueno, pues esto dependerá del alimento del que estemos hablando, ¿no? En algunos casos serán más abundantes los monómeros o los polímeros, y como una característica importante, pues es el que comparten una estructura de 3 anillos, los cuales pueden tener localizados oxígenos y grupos hidroxilo en distintas posiciones, y bueno, pues esto es lo que nos permite identificar las distintas estructuras químicas de estos polifenoles, y también, digamos, en el caso de las catequinas y sus derivados, pues podemos encontrar variaciones asociadas a estas mismas características. Ahora, centrándonos, ¿no? en este subtipo de los flavonoides, bueno, aquí tenemos un ejemplo, que es el caso de la quercetina, donde podemos encontrar los 3 anillos característicos de estas moléculas. Tenemos la molécula de la epicatequina, sobre la cual abundaremos a lo largo de esta presentación, y en este caso tenemos un dímero, ¿no? Una proantocianidina, en la cual encontramos pues la agregación de 2 flavanoles. Ahora, el metabolismo de estas sustancias ha sido estudiado, aunque hasta años recientes se ha podido caracterizar con detalle algunas de sus particularidades. Los polifenoles en general, ¿no? Que provienen de la dieta, van a integrarse al proceso de la digestión de los alimentos, y van a tener una serie de modificaciones. Usualmente los monómeros van a tener una mucho más rápida absorción. Usualmente estos se pueden detectar en el plasma después de aproximadamente 2 horas de su consumo por vía oral. Los polímeros usualmente no van a ser digeridos por enzimas humanas, y pueden llegar a algunas regiones más distales del tubo digestivo, donde pueden ser objeto de hidrólisis y fermentación por parte de algunas de las bacterias presentes en el microbioma. Esto libera a algunos de los monómeros y permite pues un segundo momento de absorción derivado pues de este proceso de fermentación. En general, estos monómeros, bueno, algunos de ellos pueden tener transformaciones incluso desde el epitelio intestinal, y posteriormente, bueno, van a ir a través de la circulación portal hacia el hígado, donde usualmente pues pueden sufrir varios tipos de modificaciones relacionados con metabolismo de fase 1 y fase 2. Lo cual permitirá la liberación de estos monómeros en distintas formas transformadas a la circulación sistémica. Ahí es donde, digamos, este sistema de circulación
permitirá que estas sustancias alcancen distintos tejidos y eventualmente serán eliminados a través de la orina. Entonces, es muy importante mencionar que el organismo realmente no almacena a este tipo de moléculas, que su tiempo en la circulación es limitado, puede ir desde alrededor de 2 horas, que como mencioné es el punto en el que se puede detectar en el plasma, hasta aproximadamente 6 horas. Puede haber variaciones entre los distintos tipos de polifenoles, pero en general, digamos, vamos a encontrar ese patrón. Y por lo tanto, bueno, pues esto nos sugiere la importancia de que los alimentos que son ricos en polifenoles, pues se consuman diariamente, ¿no? Estamos hablando de una familia de más de 8,000 moléculas distintas, algunas de ellas con una actividad funcional bien caracterizada y que en algunos casos es bastante similar. Ahora, un aspecto muy importante es, digamos, posterior o relacionado con el proceso de la digestión y transporte que se mencionó hace un momento, es la biodisponibilidad. Esto es, qué cantidad de alguno de estos polifenoles que está presente en un alimento puede eventualmente alcanzar el plasma sanguíneo. Y pues esto es muy variable, ¿no? Desde luego también es muy variable el tipo y cantidad de polifenol que está presente en distintos alimentos. Aquí se presentan unos ejemplos con el correspondiente polifenol predominante y pues nos centramos en el caso de la epicatequina. Una de sus principales fuentes va a ser la cocoa o el chocolate con alto contenido de cacao. Y pues aquí tenemos un aproximado de la cantidad de epicatequina que se puede encontrar en aproximadamente 100 gramos de cocoa. Y estas son las concentraciones que se han llegado a detectar en el plasma, ¿no? A través de los mecanismos que se mencionaron hace un momento. Entonces, en lo general, se considera que la mayoría de los polifenoles tienen una biodisponibilidad más bien limitada y que es muy importante este dato, que son resultados de estudios relativamente recientes, porque hay una gran cantidad de investigación realizada sobre la actividad biológica de diferentes polifenoles, tanto en modelos in vivo, empleando modelos animales, como en estudios in vitro. Y particularmente en estos estudios in vitro podemos encontrar pues una muy amplia variedad de estudios en los cuales se emplean concentraciones que se alejan mucho, o sea, son particularmente altas en relación a lo que podríamos encontrar, por ejemplo, en el plasma humano asociado al consumo de un alimento que contiene un polifenol como la epicatequina. Y por otra parte, pues como ya mencioné, el tiempo en el que estas sustancias permanecen circulando es limitado. Entonces, estimulaciones de 24 horas, por ejemplo, o incluso tiempos más largos en estudios in vitro, pues también se alejan de representar lo que ocurre en el caso mencionado del consumo de un polifenol. Ahora, con respecto a los resultados en estos estudios, pues se han observado, por ejemplo, efectos de tipo antioxidante. Bueno, esto particularmente se ha analizado en estudios in vitro, aunque este es un punto un tanto, digamos, inconsistente, ¿no? Entre diferentes estudios. Se han encontrado también efectos que son antimutagénicos, antimicrobianos y particularmente antiinflamatorios, ¿no? Además de la epicatequina, muchos otros polifenoles han mostrado tener este tipo de efectos. Y con respecto a los estudios in vivo, ¿no? Existe pues una amplia gama de estudios, los cuales han demostrado que el consumo de este tipo, particularmente de alimentos, y en algunos casos pues se han hecho estudios con los polifenoles aislados, y que pues han mostrado efectos que sugieren, ¿verdad?, que su actividad biológica podría disminuir el riesgo del desarrollo de algunas enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Particularmente, pues, enfermedades cardiovasculares, porque pues hay un efecto
muy interesante sobre específicamente las células endoteliales, aunque también hay algunos estudios que han mostrado efectos en distintos tipos celulares. Bueno, uno de los mecanismos que se ha estudiado recientemente como mediadores, ¿no?, de la actividad biológica de los polifenoles es precisamente su papel en la regulación de la expresión de genes, ¿no? En el caso de la epicatequina, pues hay una cantidad importante de estudios que muestran que este polifenol y sus derivados pueden regular la expresión de genes y hay múltiples mecanismos relacionados con este proceso, ¿no? Particularmente se han formulado todavía pocos estudios, pero muy interesantes sobre mecanismos epigenéticos mediados por metilación del DNA, otros más mediados por microRNAs en distintos tipos celulares. Ahora, la epicatequina se ha estudiado en el contexto del efecto que tiene sobre las células endoteliales. Uno de los efectos que está mejor caracterizado es el inducir la producción de óxido nítrico y con eso pues facilitar la vasorelajación. También existe evidencia de que este polifenol puede tener algunos efectos sobre la senescencia, es decir, el retener o disminuir el progreso de la senescencia en estas células endoteliales. También hay algunos efectos interesantes sobre la actividad mitocondrial de este tipo celular y hay pues cierta inconsistencia o cierto debate sobre su posible actividad antioxidante, aunque sí hay algunos datos que muestran que la epicatequina puede tener efectos particularmente sobre algunas enzimas antioxidantes. Y todos estos distintos efectos han sido caracterizados y se conoce, al menos en alguna medida, que son mediados por distintos mecanismos que regulan la expresión de distintos genes. Ahora, el proceso de la inflamación del endotelio se estudia principalmente a partir de 3 modelos. Uno es inducir la inflamación a partir de TNF-alfa, otro es emplear la interleucina 1 beta y un tercer modelo es el inducir a partir de lipopolisacárido, ¿no? Estimular células endoteliales con lipopolisacárido o LPS. Es muy interesante que estos 3 modelos, si bien, digamos, confluyen en algunas partes del proceso de la señalización de la inflamación, tienen algunas diferencias, ¿no? Y estas diferencias radican principalmente en los receptores que van a iniciar, ¿no?, a desencadenar esta cascada de eventos. En el caso particular del LPS, que es el modelo con el que hemos trabajado para algunos estudios in vitro, hay una particularidad interesante en comparación con los otros 2 modelos de inflamación que mencioné. Esto es que esta respuesta tiende a ser un poco más lenta. Esto lo valoraron a partir del estudio de la translocación de NF-κB, ¿no?, como una marca de que está ocurriendo una respuesta que induce la producción pues, de moléculas que son reguladas por este factor de transcripción. Y, por ejemplo, en el caso de LPS se encontró que la máxima respuesta de translocación se dio a los 60 minutos comparado con el caso del TNF-alfa o la interleucina 1 beta, en la cual este proceso se da mucho más rápidamente, ¿no?, alrededor de 15 minutos. Y por otra parte, el receptor para LPS va a ser el receptor TOL4 o el TLR4, el cual no es un receptor que se encuentre en la membrana de las células endoteliales, entonces se encuentra en el espacio intracelular, de acuerdo a algunos investigadores, se encuentra en el aparato de Golgi, y esto podría ser uno de los factores que explique el por qué esta respuesta al LPS es un poco más lenta, además de que, bueno, no integra algunos otros de los elementos que desencadenan
la reacción de proinflamación. Y bueno, pues esto también nos permite tener en cuenta que si estamos desarrollando un modelo de este tipo, pues bueno, tenemos varias opciones que pueden estar representando distintos casos en los cuales se presenta la inflamación que funciona como un insulto para el tejido endotelial, ¿no? En el caso del EPS nos interesó, entre otras cosas, por su relevancia en cuanto a ser un factor que puede inducir inflamación crónica, ¿no? de bajo grado, en condiciones en las cuales el EPS puede traslocarse desde el microbioma del tubo digestivo, por ejemplo. Entonces, con base en estos antecedentes, planteamos estos objetivos. O sea, evaluar el efecto de la epicatequina sobre el transcriptoma de células endoteliales en cultivo expuestas a la estimulación con el EPS, y también decidimos analizar el efecto dosis-respuesta de la epicatequina sobre la expresión de un conjunto de transcritos asociados a la inflamación, la actividad endotelial y actividad antioxidante en células endoteliales en cultivo. La hipótesis de la cual nosotros partimos es que, bueno, con base en la literatura existente, el tratamiento con este polifenol en concentraciones fisiológicamente alcanzables, o sea, esto es un factor importante que quisimos considerar en cuanto a pues no utilizar concentraciones que estuvieran pues muy lejos de aquello que podría ser obtenido a partir de la dieta. Y pensamos que en estas condiciones experimentales se reducirá la expresión de genes asociados a la respuesta inflamatoria y también que aumentará la expresión de genes asociados a la actividad antioxidante inducida por las células, por el LPS, perdón, en células UVEC. Y también, como parte de esta hipótesis, nosotros suponemos que estos efectos presentarán un patrón dosis-respuesta. Y voy a ceder la palabra a la maestra en ciencias Leticia Sebastián para que nos haga favor de explicar la metodología y los resultados del estudio que se llevó a cabo. Buenos días. A continuación voy a describir los métodos empleados en este proyecto y el avance de los resultados hasta el momento obtenidos. Bueno, vamos a comenzar con la extracción y el cultivo de las células endoteliales obtenidas a partir de cordones umbilicales, las cuales fueron obtenidas a partir de un fragmento del cordón umbilical que fue donado por mujeres embarazadas sanas que aceptaron firmar el consentimiento informado y donar una porción de este fragmento. Una vez obtenido este cordón umbilical, se trasladó a las instalaciones del instituto en condiciones de un medio de transporte rico en nutrientes para poderlo cultivar de manera inmediata, para lo cual necesitamos de medio suplementado con factor de crecimiento endotelial y suero fetal bovino. Se cultivaron las células y se mantuvieron hasta un tercer pase, y cada pase se hizo con una confluencia, cuando alcanzaron las células, una confluencia del 90%. Y en el tercer pase, nosotros decidimos analizar por citometría de flujo los marcadores de células endoteliales para asegurarnos que estas células pues son el fenotipo que nosotros buscábamos y poder realizar el diseño de tratamientos que a continuación les explicaré. Este diseño se basó básicamente en las condiciones de concentraciones que se encuentra la epicatequina en plasma y su tiempo máximo de exposición en el organismo. Y también agregamos el lipopolisacárido bacteriano para inducir la respuesta inflamatoria y para ver cómo la epicatequina puede ayudarnos a disminuir este proceso inflamatorio o no. Bueno, entonces estos tratamientos fueron en 2 tiempos diferentes. A las 2 horas se agregó un tratamiento de lipopolisacárido para inducir el estímulo inflamatorio en las células endoteliales. También hubo otro grupo de células en las cuales se trató con epicatequina a 3 diferentes dosis. Todas estas dosis son en concentraciones fisiológicamente alcanzables. Tenemos una baja de 0.001, una intermedia 0.01
y una un poco más alta que es de 0.1 micromolar. Otro esquema de tratamiento fue el de la epicatequina, agregarla por 1 hora más LPS por 1 hora, que en total nos da 2 horas de tratamiento con este estímulo. Otro esquema de tratamiento fue el de 4 horas, es decir, puso un tratamiento con lipopolisacárido por 4 horas y otro tratamiento con epicatequina por 2 horas, previas a agregar lipopolisacárido por 2 horas adicionales, y finalmente se completó un tiempo de 4 horas. Estos cultivos también tuvieron un grupo control contra el cual se comparó los diferentes tiempos, y pues cada experimento se realizó por triplicado. Bueno, los marcadores de las células endoteliales se detectaron por citometría de flujo. Los que empleamos fue CD31 y CD62A. Y en cada caso tuvimos un porcentaje de parentesco de 91.3% y 83.7% respectivamente. También durante el diseño, pues decidimos ver si las dosis con las que trabajamos de polifenol, en este caso de epicatequina, podría inducir un efecto en la disminución de la viabilidad celular, por lo cual se realizó un ensayo con el reactivo de MTT, el cual detecta la formación de cristales de forma SAN, y hay un cambio de coloración en caso de que haya disminución de la viabilidad de estas células. En este caso no tuvimos muerte celular o disminución de la viabilidad en las dosis tratadas, ni con el lipopolisacárido, por lo que fue un método, unas dosis adecuadas para poder ver el estímulo de las células y los efectos de los polifenoles. Otros estudios sí muestran disminución de la viabilidad celular, pero porque usan cantidades de polifenoles muy elevadas que no son fisiológicamente alcanzables, y también por tratamientos por tiempos de tratamiento muy prolongados. Perdón. Bueno, también para ver cómo era el efecto inflamatorio del lipopolisacárido en las células, hicieron curvas de exposición y se analizó la expresión de los genes de NF-κB y interleucina 6, que son moléculas que que se pueden decir que son unos marcadores de respuesta inflamatoria, y vemos que con el paso del tiempo se fue incrementando la expresión de estas moléculas. Pero, por ejemplo, con NF-κB vimos que a las 6 horas logró su máximo de exposición, y también fue el máximo tiempo que nosotros probamos, y con interleucina 6 a las 6 horas comienza a disminuir, pero también de acuerdo a lo que nos había comentado la doctora Tejero en los antecedentes, vemos que en 1 hora es cuando empieza a activarse muchísimo la inflamación, pero nosotros a las 2 horas vemos que también los cambios son altamente significativos en la respuesta inflamatoria, por lo que decidimos usar este tiempo de exposición en los cultivos. Para hacer el análisis diferencial, obtuvimos de los diferentes tratamientos y estímulos de las células el RNA total, y tuvimos concentraciones pues altas de cada una de estas purificaciones y una integridad mayor a 9. Y también se eligió una dosis intermedia de epicatequina para ver si tiene efecto en la disminución de la expresión de moléculas inflamatorias o moléculas de adhesión, y se decidió analizar el transcriptoma completo por secuenciación. Aquí podemos ver algunos de los resultados y las comparaciones entre el grupo control con epicatequina. Este es un gráfico de volcán, en el que tenemos este corte, y pues podemos ver que las diferencias en los cambios de expresión muy altas, e incluso si cambiamos el punto de corte a -2 o 2 de log-fold change, entonces entre más estrictos nos pongamos con eso, pues la expresión, los genes diferencialmente expresados que observamos, pues son menos, ¿no? Y después hicimos un análisis de las vías con el software Metacore
para ver qué vías están enriquecidas con estos genes. Y lo que observamos es que tenemos regulación a nivel del movimiento celular, en fenómenos de migración, en motilidad, en angiogénesis y otras. Al hacer la comparación del grupo control contra el lipopolisacáride, pues vemos que la expresión es muy elevada y las vías que se involucran, pues tenemos de respuesta inflamatoria, del TNF, de otras que parece que participan también en los procesos de cáncer. Y bueno, pues la inflamación pues es muy, muy severa al poner solamente este estímulo por 2 horas. Cuando comparamos el lipopolisacárido contra la epicatequina, pues también vemos que hay respuesta inflamatoria, pero también la expresión de genes pues es un poco menor que cuando comparamos el lipopolisacárido contra el control. Es decir, que hay un cambio en esta expresión. Y pues también pues encontramos las vías de inflamación, de regulación de angiogénesis, de interleucina 10 y también pues de moléculas de adhesión y la interacción de endotelio con leucocitos y plaquetas. En un análisis de enriquecimiento comparando el grupo de epicatequina contra el lipopolisacárido, también vemos que hay una expresión de bastantes genes y que estos están relacionados principalmente con el sistema inmune y mecanismos inflamatorios. Y de aquí lo que nos interesa pues, por los antecedentes y el diseño de este estudio es analizar la vía de la NF-κB y qué vías o qué conexiones tiene con otras moléculas. Entonces, pues con este mismo software realizamos la construcción de una red en la que podemos ver que este factor de transcripción pues tiene la conexión por vía canónica a diferentes moléculas. Bueno, aquí empleamos 30 nodos porque el software da la capacidad de meter hasta 50, pero pues no es posible visualizarlas todas en estas imágenes. Ahora, cuando comparamos también epicatequina contra lipopolisacárido, epicatequina con lipopolisacárido, contra el grupo control, pues podemos ver que igual se activa esta vía y pues aquí tenemos mejor visualización de otras moléculas, como son las moléculas de adhesión, las interleucinas y los factores inhibitorios de la subunidad de NF-κB, y pues todos los componentes de esta vía, ¿no? Y el TNF-alfa que pues también está involucrado en esta vía de señalización. Bueno, haciendo un resumen de los genes diferencialmente expresados en estos contrastes, pues podemos ver que el control con la epicatequina, si usamos un valor de P menor a 0.05, pues tiene una expresión de 386 genes. Se incrementa cuando se compara el control contra el lipopolisacárido, pero cuando agregamos epicatequina previamente al estímulo del lipopolisacárido, pues disminuye este número de genes. Igual si comparamos epicatequina contra el lipopolisacárido, pues tenemos este otro número. Y en estos contrastes también encontramos algunos genes que están en común, repetidos, que pues básicamente son los que están en los fenómenos de adhesión celular, como la selectina, BICAM, las moléculas de interleucina 8 y otros genes de las proteínas de NF-κB y A y TNFA, IP3 e IP2, que intervienen también en la vía canónica de señalización de NF-κB. Para esto, bueno, estos son algunos de los que más se encontraron, pero la lista es enorme. Nosotros pues vamos a ir decidiendo si nos ponemos más estrictos con el análisis y se pueden tomar y disminuir estos números que aquí se muestran, dependiendo del tipo de ajuste que se haga, o si nos ponemos más estrictos y poner una P más baja. Pero de estos al menos les podemos decir que las P's son altamente significativas y muy cercanas a 0. Posteriormente decidimos validar algunos de estos genes por PCR en tiempo real, utilizando el método de delta-delta-CT,
Y bueno, algunas de estas moléculas pues ya las habíamos analizado previamente en otros experimentos, pero decidimos hacerlo en todos los esquemas de tratamiento y a los diferentes tiempos para poder ver cómo es este comportamiento dosis-respuesta, tanto del estímulo con lipopolisacárido y los efectos de las diferentes dosis de epicatequina. Aquí en este caso estamos observando la interleucina 6 y vemos que la expresión se incrementa al agregar el lipopolisacárido de 2 a 4 horas, pues sí hay diferencias grandes, pero cuando agregamos la epicatequina, esta expresión pues no cambia con respecto al blanco. Y cuando agregamos epicatequina más el estímulo del lipopolisacárido, pues también parece que hay una disminución de ese efecto inflamatorio. A las 2 horas, solo con una dosis, en cambio a las 4 horas, porque en todos los tratamientos de epicatequina hay una disminución con respecto al estímulo del lipopolisacárido. Lo mismo podemos ver con interleucina 8, pero aquí vemos que la respuesta a la expresión es muy elevada. Se incrementa casi 100 veces a las 2 horas y más de 100 a las 4 horas con el estímulo del lipopolisacárido, pero va disminuyendo cuando agregamos la epicatequina, tanto a las 2 como a las 4 horas. En el caso de la selectina, también estamos viendo un efecto similar, pero pues tenemos datos significativos con la exposición de 2 horas previas de epicatequina al estímulo del lipopolisacárido. Y aquí en todas las dosis pues tenemos cambios significativos. Cuando hacemos el análisis con la enzima ENOS, pues no vemos cambios significativos a las 2 horas en ninguno de los tratamientos, pero cuando lo ponemos en 4 horas, aquí no alcanza una significancia comparando el blanco con el lipopolisacárido, pero parece que reduce esta expresión. Y cuando agregamos la epicatequina junto con lipopolisacárido por 2 horas, va elevándose, pero solamente es significativo con la dosis más alta de epicatequina. Esto pues lo tenemos que analizar bien. Y bueno, pues también observamos que este lipopolisacárido también disminuye la expresión de esta molécula en los ensayos de secuenciación. También en la molécula de NF-κB, en la fracción P50 de esta molécula, tampoco estamos viendo cambios significativos en la expresión a las 2 horas y a las 4 horas tampoco, pero se vuelve a repetir el mismo fenómeno. En la dosis de 0.1 de epicatequina más lipopolisacárido se incrementa solo en este punto, por lo que tenemos que analizar mejor y pues explicar bien qué es lo que puede estar pasando. Con respecto a la superóxido dismutasa, a las 2 horas vemos que no hay cambios, el tratamiento de epicatequina no está afectando a las 2 horas, pero cuando ponemos lipopolisacárido por 4 horas, se incrementa mucho más la expresión y logra atenuarse este efecto cuando ponemos los tratamientos de epicatequina en las 3 dosis estudiadas. Bueno, aquí hacemos un resumen de las comparaciones de los genes y cómo cambiaron con respecto a los contrastes que estamos haciendo. Entonces, tenemos, por ejemplo, que la selectina, cuando comparamos el control contra epicatequina, no hay cambios, pero con lipopolisacárido solo, pues sí se incrementa muchísimo, lo que se corrobora igual con los tiempos reales. Y al hacer la comparación de lipopolisacárido contra el grupo de células tratadas con epicatequinas previa al estímulo del lipopolisacárido, pues disminuye la expresión de estos genes. Lo mismo pasa con VICAM. Aquí, el VICAM nos falta también validarla por tiempo real, pero tenemos también datos de la interleucina 8, que también vemos que está disminuyendo su expresión al agregar la epicatequina en estas condiciones. Y de la SOT2, interleucina 6 también disminuye. Y NF-κB, pues al parecer aumenta un poco, pero solo con una dosis. Y de ENOS, pues estamos viendo que por secuenciación, pues disminuye. Y en RT-PCR también aumenta con solo una de las
de las dosis. Y entonces, pues aquí nos faltan algunas otras moléculas que pues esperemos que pronto las podamos conseguir y terminar de hacer esta validación y poder avanzar con la descripción de estos resultados. Bueno, entonces aquí resumiendo un poco, algunas de estas vías identificadas son consistentes con las encontradas en estudios similares en los que se empleó TNF-alfa como molécula inflamatoria. Estas vías coinciden con las relacionadas con el NF-κB y en la producción también de las moléculas de adhesión. Con los tratamientos de picatequina no se encontraron efectos con la molécula de ENOS, debido a que esta regulación de esta enzima puede ser de tipo posttraduccional. Y bueno, también en resumen, la epicatequina activó vías asociadas a la motilidad y migración celular. Como conclusiones preliminares podemos decir que se estandarizó un modelo experimental confiable para el estudio de los efectos de los polifenoles en células, UVEC, y las condiciones experimentales indujeron el incremento de expresión de genes de moléculas de adhesión y proinflamatorias con el estímulo del lipopolisacárido bacteriano en células UVEC. El efecto inflamatorio fue atenuado al agregar epicatequina en dosis fisiológicamente alcanzables previas al estímulo con lipopolisacárido. Otra de las cuestiones es también ver si agregando primero lipopolisacárido y posteriormente epicatequina también se ve un efecto similar. Eso también queda como cuestión. Bueno, la epicatequina es un polifenol presente en la dieta humana y regula la expresión de diferentes genes asociados en las vías de la inflamación y el estrés oxidante. Los transcritos que cuantificamos por tiempo real mostraron cambios consistentes con los encontrados en el análisis por RNA-seq, aunque no se mostró un efecto dosis dependiente. También tenemos otros cuestionamientos y otras cosas que nos gustaría resolver, como por ejemplo identificar vías de señalización y genes blancos con más detalle, validar los RNAs mensajeros faltantes, identificar y validar también microRNAs, que esta es otra parte del estudio que también estamos interesados en continuar, medir el efecto antioxidante en plasma o medio de cultivo y detectar los metabolitos biotransformados y marcadores proteicos de inflamación en plasma y cultivo. Y también pues comparar estos resultados con los de ensayos in vivo que también se tienen en el laboratorio y pues más adelante pues, esperemos que se puedan presentar. Y bueno, pues antes de finalizar quisiéramos agradecer por la colaboración en este trabajo y al doctor Felipe Vadillo de la Unidad de Vinculación de la UNAM con el Instituto, quien nos apoyó tanto en el diseño de este proyecto como en el conseguir los cordones umbilicales. A la doctora Claudia Rangel por su apoyo en el análisis de transcripción, al maestro en ciencias Alfredo Mendoza de las unidades de alta tecnología y a todo el personal que trabaja en ellas, que hace un trabajo extraordinario, y sobre todo también a los estudiantes que han participado y se han involucrado en estos proyectos, desde haciendo servicio social, tesis de licenciatura y de posgrado. Y además, pues a los recursos del instituto y a la cátedra Nestlé Ingen.